Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos ven o nos escuchan mediante nuestras redes y nuestras plataformas y aquí en YouTube, en donde en cualquiera de ellas nos puedes encontrar como Cristianismo Bíblico Radical. Si este mensaje o cualquiera de los mensajes que has escuchado a través de nuestras emisiones ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas y nos continúes acompañando. También te recuerdo activar la campanita de notificaciones porque de esa manera te van a poder llegar en tiempo real todos nuestros programas. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad el mensaje se refiere a el tiempo que estamos viviendo, a la época que estamos viviendo, y que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Y es una pregunta que desde que tenemos el conocimiento de que Dios envió al mundo a su único Hijo en la carne y que por medio de él trajo a nuestras vidas la salvación y la vida eterna. Pero esta pregunta, los investigadores, estudiosos, científicos y biblistas, así también como teólogos, pastores y muchas otras personas, han cuestionado en si realmente el Señor Yeshua nació el 25 de diciembre. ¿Es correcta esta fecha? ¿Es válido afirmar que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre y para esta época? Para poder indagar un poco más acerca de esto, es preciso que vayamos a las Escrituras, porque son ellas las que pueden arrojar luz sobre este contexto y sobre este acontecimiento. El Evangelio de Lucas nos da ciertos detalles por los cuales podríamos hacer esa validación. Inicialmente vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver dos elementos y también elementos del contexto hebreo y judío de aquella época, ya que nosotros no debemos sacar cálculos y precisiones basadas en nuestro calendario, porque Jesús no nació en Occidente. Jesús nació en Oriente, específicamente en Israel y más específicamente en Belén de Judea en aquel entonces. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice así: al sexto mes, y mucha atención porque no estamos hablando del sexto mes de nuestro calendario, sino del sexto mes del calendario hebreo, porque fue en Belén de Judá o de Judea en donde nació Yeshua. Y dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto se refiere a la anunciación. Y como les dije anteriormente, se refiere al sexto mes del calendario judío. Entonces, naturalmente, si María estuvo 9 meses embarazada, Jesús debió nacer a finales de la primavera y a principios del verano. Pero no estamos hablando en un contexto occidental, porque en nuestro contexto sabemos que opera un calendario gregoriano, impuesto por los papas católicos. Pero sí es cierto que podemos decir
que nació a finales de la primavera y principios del verano, basándolos en el calendario judío y hebreo de aquella época, hace más de 2022 años. En el entorno hebreo, y obviamente ese entorno no concuerda en nada en absoluto con las calendas grecorromanas, con la cual la religión católica romana conformó y estructuró un calendario muy diferente al hebreo y al judío. Ese calendario empezó a estructurarse entre los años 800 al 1000 y de ahí en adelante empezaron a darse unas fechas completamente equivocadas con respecto a los días de celebración que difieren de los días de celebración de las fiestas judías. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Esa es la primera anotación y observación que debemos hacer para poder afirmar que el Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías Jesucristo, no nació el 25 de diciembre. Primero que todo, porque el calendario es completamente diferente al hebreo, al judío de aquella época. Por tanto, esa es una de las cuestiones que debemos empezar a analizar para poder confirmar que Jesús no nació el 25 de diciembre. Otro es el capítulo 2 del versículo 8, allí mismo en el Evangelio de Lucas. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Miren este aspecto tan importante. Resulta que en esta época en Israel es invierno. Y esta época nuestra, este mes, el que nosotros tenemos y que se llama diciembre, en esta misma época, allá en Israel, tanto en la zona de los palestinos, que es Jordania, Cisjordania, Transjordania, todo lo que es esa zona de Jordania, toda esa zona del Líbano, toda la zona de Israel como tal, en este momento hay un invierno. En este momento a veces llueve mucho y a veces cae nieve. En este momento estamos en el mes de diciembre, pero lo que nos dice Lucas es que había pastores con sus ovejas en la noche con sus rebaños. ¿Cómo es posible que en pleno invierno hubiesen pastores pastando con sus ovejas? El clima durante el nacimiento de Jesús era propicio para que los pastores estuvieran al aire libre y a la intemperie con sus ovejas. Esto no es posible porque si Jesús hubiese nacido en diciembre, para esta época, los pastores no hubiesen o no tuviesen la posibilidad de estar pastando con sus ovejas, porque con un clima nevado no pueden hacerlo, a menos que fuese primavera o verano, como lo establece el calendario hebreo, para la fecha en la cual realmente nació el Señor Jesucristo, que es dentro de los primeros 4 meses del próximo año según nuestro calendario. Es decir, que el Señor Jesús
pudo haber nacido, no se conoce una fecha exacta, pero pudo haber nacido entre marzo y abril. Pero el calendario hebreo tiene unos meses muy diferentes a los meses del calendario grecorromano. Por tanto, estos dos factores, tanto el factor calendario, las calendas hebreas y la temporada en la cual en ese momento nació el Señor Jesucristo, nos puede indicar que no era diciembre, sino que era los meses en donde hacía un verano fuerte, porque vemos que los pastores estaban pues cuidando a sus ovejas en la noche. Entonces el clima, lejos de ser un clima frío y nevado, era un clima calientico, que era el clima ideal para poder estar los pastores a la intemperie y con las ovejas. Lo importante de esto no es decir si Jesús exactamente nació en diciembre o nació a principios de año durante los primeros meses del año, sino que lo importante es que Dios nos envió salvación. Entonces, independientemente de si celebramos o independientemente de si nos reunimos con nuestras familias para recordar el acontecimiento más grande de todos los tiempos, que es que Dios envió a su Hijo. Eso es lo importante. Pero también es necesario tener claro que el Señor Yeshua, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, nació claramente en unas costumbres diferentes, en una cultura diferente, en un territorio diferente, con un calendario completamente diferente al calendario occidental. Pero como lo digo, lo importante es que nosotros en nuestro corazón tengamos la convicción de que el Señor Jesús vino a este mundo, Dios hecho carne, vino a este mundo a entregarse por ti y por mí para poder darnos vida eterna y para poder acercarnos al Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno. Ese es el valor de el nacimiento de Cristo Jesús. No son importantes las fechas después de todo, pero sí es importante que ya sea que tú estés celebrando su nacimiento en diciembre o celebrándolo a principios o a mitad de año, lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, de lo que tú eres consciente, es de que el creador del universo vino a este mundo por amor y se entregó por nosotros. Eso es realmente lo más importante. Y no es que estemos en contra de la Navidad, porque realmente son fechas especiales en las cuales nos podemos reunir con nuestras familias y precisamente hacer memoria y recordar los eventos que acontecieron hace más de 2022 años. Y ese es el punto realmente importante. Amén. Oremos. Padre, muchísimas gracias, porque en este mensaje, a través de lo que nos dice el evangelista Lucas, podemos darnos cuenta que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero también entendemos y comprendemos que lo importante es que Él vino a este planeta, a este mismo planeta que Él junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon para los seres humanos, pero que también viniste a este mundo a salvarnos
y a darnos la redención y a hacer la propiciación por nuestros pecados. Y viniste humilde y pobre en un pesebre rodeado de animales. Y es esa humildad y esas mismas características, esos mismos sentimientos y esas mismas actitudes que tuvo el Mesías Yeshua, las que tenemos que tener nosotros en el caminar y en la relación diaria con nuestro Padre que está en los cielos y con nuestro prójimo, con el cual día a día nos relacionamos. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Jesús nuestro Señor. Amén.